presentación. ¿Estamos aquí con la presentación? Perfecto. Hola a todas y todos, un gran gusto estar acá. Soy Joaquín y lidero una organización hace algunos años que busca que todos los estudiantes de Chile cuenten con grandes profesores y profesoras. Y por lo mismo, hoy día quisiera hablarles de dos cosas esenciales. Primero, contarles de la importancia fundamental que tienen los y las docentes desde la sala cuna hasta la media para la calidad de la educación. Y también hablarles de la necesidad de avanzar hacia una revolución pedagógica, hacia una docencia del siglo XXI en el cual ya estamos bien avanzados. Y para eso quisiera partir contándoles una historia. Esta es la historia de una estudiante de 15 años de una población altamente vulnerable y, digamos, vulnerada de Santiago de Chile. Una joven, a quien llamaremos Eloísa, quien, al igual que sus compañeros, padecía muy fuertemente la pobreza, la exclusión y el narcotráfico. A esta ya difícil vida vemos que se va a agudizar cuando su padre cae enfermo y su madre, convertida en la única sostén financiera del hogar, acepta la invitación de un vecino a hacerse unas monedas extras y vender droga en la calle. Era Navidad, ella quería ofrecer una cena digna a su familia después de un año tan difícil. Lamentablemente, ese 24 de diciembre, la madre de Eloísa no llegó a cenar, cayó presa. Y esta ya dura realidad de Eloísa y su familia se convirtió en algo indescriptiblemente angustiante. ¿Cómo se sobrepone a alguien algo tan complejo como eso? Y quienes estamos en el mundo educativo, ¿cómo aprende? ¿Cómo logra mantener la continuidad del aprendizaje en un colegio alguien que vive un drama tan importante? Lamentablemente esto es algo que no es inédito, no es nuevo. Muchas realidades ven este tipo de exclusión y ocurre. Y afortunadamente para esta historia vamos a ver que termina con un final bastante feliz. Debido a que, primero, este colegio en el que ella estaba contaba con un fuerte apoyo psicosocial. El colegio estaba inserto en la población y sabía que habían dramas de este tipo y trabajaban por el bienestar de esos estudiantes. Y al mismo tiempo, que es algo muy importante de esta historia, tenía una gran profesora. Una gran profesora, a quien llamaremos Gabriela, que tenía ciertas virtudes que ayudaron a Eloísa y a sus compañeros a hacer algo maravilloso y que es complejo, que es aprender y pasarlo bien aprendiendo. La profesora Gabriela tenía ciertas virtudes especiales. Una es que conocía a cada uno y cada una de sus estudiantes. Ciertamente sabía la vida de Eloísa, sus dramas, sus dolores. Y también tenía algo que la literatura habla de tener altas expectativas de sus estudiantes y de ella misma. Esto significa que ella confiaba plenamente en que sus estudiantes podían aprender, a pesar de las dificultades y el contexto. Podían, y se los transmitía. Y al mismo tiempo, creía en sí mismo. Creía que era capaz de no solamente lograr que aprendieran, sino que fueran la mejor versión de sí mismos, esos estudiantes. Esa era la profesora Gabriela, una profesora que ayudó muchísimo a Eloísa y a sus compañeros. Y como Gabriela, hay miles de profesores y profesoras en Chile y en el mundo, y ustedes quizás conocen a profesores así. Y estos profesores son esenciales porque vemos nosotros, por ejemplo, que la literatura especializada en educación nos muestra, y un gran consenso, que los profesores son el factor intraescuela más importante para la mejora de los aprendizajes. Y por lo mismo, los países que han logrado atraer a los mejores talentos a la pedagogía y apoyarlos son aquellos que cuentan con los mejores resultados educativos en todos los términos. Y hay un dato que ayuda a ejemplificar la importancia de los profesores como Gabriela. Un profesor, una profesora, en promedio en Chile, forma a 5.000 estudiantes en su trayectoria profesional. 5.000 estudiantes. Imaginen ese poder, esa responsabilidad de recibir en una sala de clase, en su trayectoria profesional, a esas 5.000 almas, corazones, 5.000 sueños, 5.000 dolores, como la estudiante Eloísa. Y siendo los profesores lo más importante, les quiero contar una mala noticia, que es que en Chile se proyecta un déficit, y aquí tenemos la imagen,
de 32.000 profesores idóneos al año 2030. Esto está a la vuelta de la esquina. Esto es mañana. Y este es un drama que no solamente afecta a Chile, sino al mundo. En el mundo, el mismo año, según UNESCO, se van a necesitar 69 millones de profesores. Y tenemos que hacernos cargo de ese desafío para que las salas de clase, con estudiantes como Eloísa, cuenten con grandes profesores. Bueno, ¿y qué podemos hacer al respecto? Imagino que con esta mala noticia están preguntándose, bueno, ¿qué hacemos? Y lo primero que tenemos que hacer es elegir educar. Segundo, elegir apoyar. Y tercero, impulsar una docencia del siglo XXI, una revolución pedagógica. Elegir educar. Quienes estén considerando aportar al mundo, quienes tengan las habilidades y la pasión para poder formar a otras personas, opten por la pedagogía como una herramienta de transformación y construcción social clave. Quienes conozcan a personas interesadas en estudiar pedagogía, elijan apoyar. No seamos nosotros detractores, sino propulsores de una vocación tan importante como la pedagogía, porque necesita también ese apoyo social. Y tercero, como decía, es necesario en pleno siglo XXI repensar la forma en la cual queremos llevar la educación y ofrecer una docencia del siglo XXI con una revolución pedagógica que nos permita ofrecer a los estudiantes, a través de la docencia, una educación que es distinta a la que necesitábamos ayer, una educación propia del siglo XXI. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa, ¿ya? Estamos en un contexto de cambios tan grande que algunos autores han hablado que estamos viviendo un cambio epocal, que lo vamos a estudiar después en los libros de historia como un quiebre en la historia de la humanidad, con una crisis o emergencia climática que es dramática, que nos está pasando por delante y no estamos haciendo todo lo que debemos hacer, tampoco desde la educación. Estamos viviendo cambios culturales enormes, cambios propios también de una cuarta revolución industrial en desarrollo, con inteligencia artificial, con automatización y con un acceso enorme al conocimiento. Y en ese contexto de cambio tan grande, ¿están cambiando las salas de clase? ¿Estamos ofreciendo la educación apropiada para este cambio epocal? Si me permiten mostrarle una sala de clase del siglo pasado, si me ayudan ahí con la presentación, vamos a ver que la sala de clase del siglo pasado que está en la presentación, ¿no? Es una sala de clase muy parecida a una sala promedio de hoy. Es muy parecida. ¿Qué vemos en esa sala de clase? A un profesor o profesora adelante y a los estudiantes callados y quietos, sentados en sus sillas. Debiéramos en este contexto de cambio repensar esa sala de clase. ¿Qué necesita esa sala de clase distinta para este siglo XXI? Y eso implica repensar los objetivos. En el siglo XX estamos acostumbrados, y todavía mantenemos esa lógica, una sala de clases basada y una enseñanza basada en la repetición y la memoria, y no en la adaptabilidad y la creación, que es lo que necesita la educación propia del siglo XXI. Necesitamos aprender a aprender y aprender a convivir como dos habilidades esenciales para aprender a desarrollarnos en esta sociedad cambiante. Son herramientas claves para la adaptabilidad. Y avanzar en esta línea nos exige imaginarnos cosas distintas, imaginarnos qué pasaría si pasamos de esa sala expositiva en la que está el profesor delante transmitiendo conocimiento a una sala más horizontal, en la cual los estudiantes son también creadores, aprenden haciendo, están pensando y participando activamente. Tenemos que atrevernos a soñar ese cambio, de lo vertical a lo horizontal. Necesitamos también pasar de una sala de clases que esté desconectada del mundo a una sala de clases que esté abierta al mundo. Una sala de clases en la cual no estamos abordando los aprendizajes de forma aislada, sino que conectamos con los desafíos de la humanidad y el planeta. La profesora Gabriela de esta historia decía algo muy valioso de su sala de clases. Contaba que la puerta de su aula estaba abierta. Abierta para que entre el mundo, entre los problemas de la realidad de la humanidad, entre los desafíos que necesita el mundo del trabajo, la cultura y todos los desafíos sociales que existen. Y también
una sala de clases abierta a que los estudiantes salgan como agentes de cambio y se conecten y sean un aporte efectivo a la solución de una mejor sociedad. Y tenemos que atrevernos a hacer ese cambio, de una sala del siglo XX a una sala del siglo XXI, a una docencia que pueda avanzar en esa línea. Bueno, ¿y cómo avanzamos entonces a esa revolución pedagógica? ¿Cómo avanzamos a esa sala de clase distinta que requiere el siglo XXI, que requiere la humanidad y los estudiantes? Eso nos implica avanzar en esa línea. Primero, algo que mencionamos al inicio. Necesitamos atraer a los mejores talentos a estudiar pedagogía. Es algo esencial para la docencia del siglo XXI. Necesitamos que así como es la medicina hoy día, una carrera prestigiosa, muy solicitada, también lo sea la carrera de pedagogía. También para avanzar en esta línea necesitamos ofrecer condiciones laborales y una formación apropiada para estos desafíos. Así como hacemos la comparación con la medicina, de prestigio también la tiene en remuneraciones, muy buenas remuneraciones. Tenemos que avanzar en esa línea y ofrecer una formación de acuerdo también a estos desafíos actuales que estamos viviendo. Tercer elemento para avanzar esta revolución pedagógica. Necesitamos promover un mayor apoyo a la labor docente, porque la calidad de la docencia depende también de la calidad de sus apoyos. En esa línea tenemos que avanzar a un sistema educativo que apoye, que promueva la colaboración entre pares, primero, entre profesores, que promueva la colaboración con equipo directivo y también a nivel de política educativa. Y pasar de una política educativa que no solo se centre en el control, en la rendición de cuentas, sino también en el apoyo y en la autonomía guiada por una mejor gestión pedagógica. Y en estos desafíos que tenemos por delante para avanzar a una docencia del siglo XXI con una revolución pedagógica, no podemos desconocer lo que ha pasado con la pandemia. La pandemia ha sido durísima y no podemos desconocer los imborrables y dramáticos dolores que nos ha generado. Pero también tenemos que mirar los aprendizajes que obtenemos de ella y de esta educación que hemos vivido el último tiempo. Y hay algunos aprendizajes que nos sirven para esta docencia del siglo XXI. Primero, que sin bienestar no hay aprendizaje y que es clave el desarrollo socioemocional, tal como lo vimos en la historia de la estudiante Eloísa. Y no necesitamos pandemias ni catástrofes para mantener ese cuidado en los estudiantes. Tenemos que siempre poner el centro en el bienestar, porque el bienestar es condición necesaria para el aprendizaje. Otro aprendizaje de esta pandemia para la docencia del siglo XXI es que los profesores son expertos pedagógicos, son expertos en educación, que tienen que tener capacidad de agencia, capacidad de tomar decisiones pedagógicas, tal como lo han hecho este último tiempo, con un currículum menos abultado, y han podido decir qué es lo importante y tomar decisiones. Y además hemos podido apreciar desde nuestras casas en la teleeducación lo difícil que es educar. Se nos abrió la puerta de la sala de clases ahora a nuestras casas y vemos lo difícil que es que somos padres acompañar ese proceso educativo. Y eso también es un aprendizaje. El rol de los docentes es insustituible. Y tercero, a partir de la pandemia, tenemos que aprender la importancia de ampliar el sentido de la educación. La educación ha estado remecida a este tiempo porque también nos ha invitado a preguntarnos qué es lo importante. En un momento que hemos estado lidiando con la vida y con la muerte, que hemos estado preguntándonos a qué quiero dedicar mi tiempo. Un estudiante pasa 12.000 horas en una sala de clase frente a un profesor. ¿Qué queremos hacer con ese tiempo? Y la pandemia nos invita a cuestionarnos el sentido profundo de la educación y, por lo tanto, qué queremos aprender, lo cual es clave también para esta docencia del siglo XXI. En definitiva, tal como vimos en esta historia y con esta maestra, verdadera maestra que es Gabriela, una profesora creativa, una profesora apasionada, una profesora empática, una profesora que confía en sus estudiantes, que los conoce, una profesora que conecta el mundo con la sala de clases, es una profesora que no solamente logra mejores aprendizajes, sino también la construcción de una mejor sociedad y un mejor planeta. Sin embargo, como vimos, no bastan los talentos aislados. No basta solamente depositar en las espaldas de los profesores esta responsabilidad, porque los profesores no son superhéroes.
son profesionales, por más que muchas veces se pongan la capa. Y eso nos exige como sociedad ofrecer a la profesión docente los apoyos que necesita desde un paradigma del siglo XXI, en formación, en condiciones y en un apoyo constante desde este nuevo paradigma. Finalmente, así como hay desafíos para las políticas públicas de los cuales tenemos que hacernos cargo para avanzar esta docencia del siglo XXI, también nosotros como sociedad podemos hacer algo. Podemos elegir educar, elegir ser profesores, así como elegir apoyar, para que los futuros docentes y los actuales profesores sepan a ciencia cierta que como sociedad comprendemos, valoramos y respaldamos la profesión más importante. Muchas gracias.